IVA. Y se trata, por tanto, de que Bruselas lo que plantea es dirigir una parte muy importante de los recursos de las ayudas a la agricultura no productiva. Y para que todo el mundo lo entienda, los derechos históricos se basan en 16,8 millones, que viene a equivaler básicamente, para que todo el mundo lo entienda, a 16,8 millones de hectáreas. Con esta propuesta, el presupuesto habría que repartirlo en 27 millones de hectáreas en el horizonte 2014. Por tanto, hay un trasvase, o habría un trasvase de ayuda hacia la agricultura productiva, porque estas hectáreas no están produciendo. Son eriales, son tierras que nunca se cultivan, que no producen, y por tanto es una cuestión muy negativa si tenemos en cuenta que la base de la agricultura en Andalucía ha sido precisamente una agricultura productiva generadora de empleo. Y la segunda cuestión, los mecanismos de regulación de mercado. No se avanza en mecanismos de regulación de mercado. Por tanto, quedamos a merced de la especulación de la gran distribución, que es la que tienen los grandes instrumentos, ¿no? Que ustedes además no se han cansado en clamar por esa regulación de los mercados. Pero dicen también más en esas críticas, y es que va a aumentar la burocracia, y eso que el comisario hablaba justo de lo contrario el otro día, pero a su juicio no va a ser así. No, claro, establecer un sistema de ayuda por capas, con unos tintes territoriales nuevos, medioambientales nuevos, que se desconocen, al final significa más gestión administrativa. Es decir, vamos a tener más funcionarios para gestionar las ayudas que agricultores y ganaderos. Esta es la realidad. Esto es una barbaridad, es un despropósito. Es decir, vamos a ver, mira, una zona como la nuestra, como Andalucía, que tiene un valor, la producción final agroalimentaria del orden de 23.000 millones de euros, que concentra el 20% del empleo activo que tenemos hoy en la comunidad autónoma. Y que, en definitiva, estamos en un contexto de crisis económica y de crisis alimentaria, que nunca se dice, pero es real. Sí. Es decir, la que tenemos en África, lo que nos rodea. Es decir, hay 7.000 millones de personas en el mundo y hay 1.600 millones de personas muriendo de hambre. Que no está mal recordarlo hoy, que es el día de la erradicación de la pobreza. ¿No? Entonces, es triste, de verdad, que se utilice el dinero público para desmantelar un sistema productivo que funciona. Es decir, pasa como, ¿qué nos hicieron con el azúcar hace unos años? Desmantelar el 70% de la producción de azúcar en Andalucía, y este año en Estepa se ha estado pidiendo azúcar, reclamando azúcar, porque había escasez para hacer polvones. Esto es un despropósito. ¿Y para qué? Para que el capital europeo pudiente se traslade a comprar tierras a África y se venga al mercado europeo eliminando la competencia interna. Esto es una barbaridad. Porque esa es una de las grandes preguntas. Cuando se ha diseñado esta reforma de la PAC, ¿a quién beneficia, a quién interesa que sea exactamente así? Porque las voces de España y de Andalucía no han sido las únicas que han clamado en contra de esta reforma. Desde luego yo creo que esto se ha hecho a espaldas de los agricultores andaluces, por supuesto, pero europeos también. Porque ya nos llegan noticias de que en Francia, en Alemania, en Italia están totalmente en desacuerdo también con esta reforma que se pretende, que en realidad no es una reforma. O sea, a nuestro juicio es un cambio radical que pasa de defender a los agricultores y a la agricultura a querer ordenar el territorio. Así de claro lo han dicho en Bruselas y así de claro nos lo han dicho en Madrid. Entonces quieren ordenar el territorio dejando al agricultor y a la agricultura, bueno, como un objeto más de todo ese mapa. Eso, desde luego, en Andalucía y en España no nos lo podemos permitir bajo ningún concepto. Nosotros tenemos una agricultura muy productiva, que, como ya se ha dicho aquí, da mucha mano de obra, pero que además está exportando continuamente a Europa y es una fuente de divisas básica para todo nuestro país. Entonces, además nosotros vemos que esta reforma se plantea un poco a destiempo. O sea, en el año 2000, 2003, cuando se planteó la Agenda 2000, había unas presiones de la Organización Mundial de Comercio. Hoy no hay esas presiones de la Organización Mundial de Comercio. Hoy estamos en una crisis global muy importante, o sea, hay una falta de certidumbre, ¿no? En definitiva, nosotros opinamos que esta reforma, que ha sido capaz de ponernos de acuerdo a todos los agricultores, pues debería de poner también de acuerdo a todos los grupos parlamentarios. Y como todavía le queda un recorrido importante, puesto que esto es la propuesta del comisario, ahora tiene que pasar por la comisión y después por el Parlamento. Yo creo que esta reforma, lo ideal es que naufrague, que se hunda, que se eche para atrás. O sea, yo creo que es que no tiene puntos de negociación, porque además, y termino, nos pretenden poner a los agricultores de jardineros, y nuestra labor es producir alimentos sanos
y a buen precio para todos los europeos. Hay una cuestión que no sé si les ha molestado profundamente. Esa definición que decía el comisario que tendría que haber de lo que es el agricultor activo y que se deje también de dar ayudas a los agricultores de sofá o algo por el estilo. Pero el comisario está haciendo justo lo contrario. Los agricultores de sofá, que dice él, van a producirse ahora con esta propuesta, porque se va a dar ayuda a aquellas tierras que no son productivas, que nunca han producido y que no estaban ni siquiera en los datos de la PAC, ¿no? Por tanto, es lo contrario. El comisario está planteando un canto de sirena y, en definitiva, lo que está haciendo es desviar recursos precisamente hacia la agricultura no productiva, lo que nunca ha sido agricultura ni agricultores. Y en este sentido, en la línea de lo que venimos hablando, hoy toca un frente en nuestro país, un frente de unidad de intereses, pero también con alianzas en Europa que permita rechazar esta propuesta. Y la clave posiblemente sea el Parlamento Europeo. Hay que recordar que a través de ya con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento tiene la codecisión con la Comisión y esta sería la oportunidad, porque el Parlamento hasta ahora por lo menos no está en las tesis de la Comisión y lo ha demostrado, por ejemplo, con el acuerdo de Marruecos, donde el Parlamento le ha dicho a la Comisión no, se queda ahí parado y no hay firma con Marruecos. Hay otras cuestiones que también se plantean con esta reforma. El relevo generacional. Ustedes dicen que va a ser prácticamente imposible porque las ayudas son mínimas. Y otra cuestión también sería el tema de las ayudas por el tema medioambiental, porque ustedes en concreto en COAG han dicho que es una reforma pseudoambiental. Sí, mira, vamos a ver. Yo creo que un poco por enmarcar el tema. Hay una cuestión que es fundamental y es que hay un disfraz medioambiental para engañar a la opinión pública y buscar el apoyo de la opinión pública, ¿de acuerdo? Lo que hay realmente es una estrategia para desmantelar nuestra competitividad. Es decir, a nosotros, y concretamente a nuestro país, nos quieren expulsar del mercado europeo. Este es mi análisis, lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque no estamos viendo regulación de mercado, regulación de la cadena agroalimentaria, no estamos viendo reciprocidad, es decir, lo que se trae de fuera, de otros países, no cumple las condiciones que nos hacen cumplir a nosotros aquí. Entonces, esto es desmantelarnos. Y yo simplemente digo lo siguiente, es decir, no podemos centrar el tema en el debate de las ayudas, porque es un debate engañoso. Se ha ampliado la Unión Europea, el presupuesto todavía no está acordado, por lo tanto, esto es una falacia. Y esa ampliación, obviamente, tiene que tener recursos económicos, de acuerdo. Nosotros, eso nos va a suponer perder ingresos en ayuda. Pero nosotros lo que necesitamos son precios. Los agricultores y ganaderos necesitamos precios. ¿Para qué? Para poder mantener unas rentas dignas y además poder ofrecer unos productos que estamos en este momento con una calidad y una seguridad alimentaria que son inigualables a nivel mundial, que es una exigencia del mercado europeo y de los consumidores europeos que yo creo que tenemos capacidad de mantener y no entrar en una situación de dependencia, que es a donde nos quieren llevar los grandes grupos agroexportadores y la distribución. Yo creo que esta es una gran barbaridad porque al final, ¿qué vamos a hacer? Trasladar la actividad económica y el empleo de aquí a África, por poner un ejemplo, es que yo creo que de verdad esta no es la solución. Hablaba el señor Pérez antes de la necesidad de un acuerdo político para empezar, fundamental para que ese papel decisivo que va a tener el Parlamento Europeo se pueda ejercer. Hoy hay reunión de la conferencia sectorial en Madrid. Me gustaría que nos contara qué puede salir de esta conferencia, si es que cree que puede salir algún tipo de acuerdo, a pesar de las diferencias que hay entre regiones. Hombre, yo espero que con el documento que ha presentado la Comisión sean capaces de llegar a un acuerdo los grupos parlamentarios y todos los consejeros de Agricultura de las distintas comunidades de España. Porque el acuerdo, como yo decía antes también, es tan malo que ha sido capaz de poner a todos en un frente común, ¿no? Pero yo creo que es muy importante porque además no nos olvidemos de que la política agraria común lo que trata, como decía antes, es de la producción de alimentos sanos, de alimentos en buenas condiciones de precio, y no podemos jugar con este asunto tan importante, o sea, con la alimentación de las personas no podemos jugar. Entonces, si no llegan a un acuerdo, pues resultará que si esta propuesta de cambio de la política agraria común que se presenta fuera adelante, pues sería un desastre para los agricultores. La agricultura de Andalucía y de España se vería mermada seguramente de manera muy importante y eso al final va en perjuicio de todos los ciudadanos. Entonces, sigue siendo un sector estratégico por temas de seguridad, por tema de abastecimiento, por tema de precios, y yo creo que esto es lo que los ciudadanos tienen que ver y nuestros representantes políticos deben de darse cuenta también y ser capaz de llegar
a este gran acuerdo, que sobre todo, independientemente de que se pongan ya de acuerdo entre las diferentes regiones de España, que sean capaces de llevar ese acuerdo a Europa para que esta reforma que se ha presentado, pues la quiten de en medio y presenten una en condiciones. Señor López, quería añadir algo sobre la conferencia sectorial. Sí, bueno, hoy tenemos una convocatoria a las 1:30. La ministra nos ha convocado en un intento de alcanzar un acuerdo también con las comunidades autónomas y hacer una apuesta en común desde lo institucional, desde lo económico y desde lo social. Yo creo que ese es el camino. Sabemos que estamos en un cambio de gobierno y demás, pero es muy importante que yo creo que todos nos demos cuenta que al final tenemos un territorio que gestionar y unos bienes que también son de todos y que es fundamental que eso se mantenga aquí, un derecho propio que yo creo que tenemos como productores a nivel europeo. Me gustaría preguntarle si se han sentido bien representados por parte del gobierno español y del gobierno andaluz, aunque sabemos también, esto hay que decirlo, que la última palabra y la apuesta común la tiene que llevar el gobierno español, pero ¿se han sentido bien representados y bien respaldados por los políticos? Con el gobierno andaluz sí, porque hemos firmado un acuerdo y además hay que decir que es la comunidad autónoma donde hay un acuerdo, una posición firme entre las tres organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura. La estrategia es que con el gobierno se haga lo mismo. La reunión de hoy, precisamente con la OPAS, tiene ese objetivo, el poder cerrar un acuerdo que ponga por encima los intereses generales de la agricultura y ganadería española frente a otras cuestiones. Y nosotros lo que exigimos también a las comunidades autónomas, a los consejeros, y en la línea que decía Vicente, a los partidos políticos que hagan un esfuerzo de poner por encima el interés general y cierren un acuerdo que permita con firmeza poder rechazar esta propuesta de reforma, por lo menos darle el acuerdo. Y también un acuerdo a nivel europeo, es decir, hablábamos antes de otros países que también parece que se han manifestado en contra, ¿no? Mira, hay tres países que han dicho claramente que no. Es decir, en estos momentos España, Alemania y Francia han dicho claramente que no. No están las perspectivas financieras aprobadas, no se sabe lo que va a ocurrir. Y esto es verdad que se le han sumado a Austria, en cierto modo Polonia un poquito se ha acercado, Italia, Portugal, etcétera. ¿Por qué? Porque esto supone un desmantelamiento y estamos en un contexto de crisis económica. Si no sabemos si va a llegar el euro a final de año, por Dios. ¿Cómo empezamos a desmantelar un sistema productivo? Es que esto es lo que hay en el trasfondo. Yo no sé, esta idea de la comisión tan idílica, tan de territorio, parece que estamos cultivando flores, que no, que la vida es mucho más dura, desgraciadamente. Señor Pérez. No, lo que pasa es que muchas veces cuando da uno un paseo por Europa y sale de los países que han nombrado, de Francia y Alemania, y ve la agricultura que tienen en los demás países, pues la verdad es que efectivamente no tienen la agricultura que tenemos nosotros. Tienen magníficos bosques, magníficas zonas muy bien cuidaditas, muy de recreo, muy tal, pero no son productivos. Yo quería contestar a tu pregunta de si nos sentíamos o habíamos sentido bien representados. Sí. Yo tengo que decir que aquí en Andalucía entiendo que hemos hecho las cosas bastante bien, porque efectivamente nos hemos adelantado y ya hace pues casi un año va a ser que firmamos un acuerdo todos con unos intereses comunes donde estábamos representados las organizaciones agrarias y estaba representado también la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, y además ese acuerdo fue presentado en el Parlamento andaluz, fue refrendado. O sea, yo creo que nosotros en Andalucía sí hemos estado bien representados, pero yo creo, y lo tengo que decir, que a nivel de nuestro gobierno central no hemos estado bien representados. Y de hecho, el pasado miércoles, cuando se presentaba la propuesta, ni siquiera la ministra estuvo allí. Son sitios en los que, y momentos en los que hay que estar, no solamente para sobre la marcha poder contestar a esa reforma, que no se contestó por parte de España ese día, sino para seguir entablando comunicación y enlaces con otros países que sí estaban también allí representados y poder empezar ese gran acuerdo de todos en contra de esta reforma. Por cierto, que la ministra viaja esta semana para reunirse con los ministros de Agricultura. Veremos también qué es lo que ocurre. Es su ámbito natural. El comisario lleva una propuesta al Parlamento y no es el ámbito de la ministra, es decir, porque en el Parlamento Europeo el ámbito de la ministra yo creo que es el Consejo, ¿no? Mira, yo creo que en estos momentos de verdad no valen sacar diferencias. Estamos en un contexto probablemente de cambio de gobierno, porque estamos en un contexto electoral. Bienvenido quien venga, es decir, a quien le toque, ojalá lo haga muy bien. Tenemos un año y pico por delante, lo que hace falta es sumar esfuerzos y trabajar por salvar lo nuestro. Y de esto es lo que se trata. Agustín. Sí, yo creo que no podemos ser ingenuos y hay que recordar que la reforma se va a debatir a 27 ministros, ministras de Agricultura. Y el margen de maniobra es complejo. Si no hay apoyo con países claves, como se han hecho en otras reformas, o sea, si no hay alianzas,
la Comisión tiene las manos libres para seguir adelante con su reforma. Ahora bien, vuelvo a insistir, la gran oportunidad y la diferencia es el Parlamento Europeo. El único que hoy puede parar la reforma es el Parlamento Europeo, porque tiene necesariamente y obligatoriamente la Comisión que... Perdón, Agustín, hablaba el señor Chávez, el vicepresidente del Gobierno, este fin de semana. Si no, esto no cambia, lo vamos a bloquear. ¿Es posible realizar Se este puede, bloqueo? desde el Parlamento se puede parar. El ejemplo es de Marruecos. O sea, se ha firmado y el Parlamento ha dicho no. Y además hay que recordar que el Parlamento Europeo, las tesis están más con el sector que no con la Comisión. Por último, me gustaría hablar del almacenamiento privado de aceite. Ustedes dieron la bienvenida a esa posibilidad, pero también dijeron que llegaba en un momento en el que ya no iba a ser tan útil como en otras ocasiones podría haber sido. La verdad es que desgraciadamente llega bastante tarde y sobre todo, y lo peor, es que llega con unos precios muy anticuados. O sea, el problema del almacenamiento privado es que tiene unos precios que no se corresponden con la realidad que tenemos en estos momentos. Los costes de producción son los que son y hace tiempo que se ha venido pidiendo que se renueven estos costes, los precios de que desencadenan el mecanismo, y no se ha hecho. Cosa que también que tengo que decir sobre la reforma que estábamos hablando, que los mecanismos de mercado que tanto se demandan por parte de los agricultores y ganaderos siguen sin ponerse a funcionar y siguen manteniendo precios de mercado muy antiguos, muy bajos, con los cuales nosotros no podemos competir. Y creemos que el tema de los mecanismos de mercado es muy importante, porque a nosotros nos ponen a competir con producciones que vienen de otros sitios, que se hacen con unas normas de producción totalmente diferentes. Quiero decir que en sitios donde a lo mejor la seguridad social no es como aquí, donde los salarios no son como aquí, donde los sistemas de seguridad no son como aquí. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos unos costes superiores a esos países y luego, sin embargo, nos ponen el producto al lado con diferentes. Entonces, es muy importante que se sepa que nosotros no pedimos subvenciones, nosotros lo que queremos es poder trabajar, poder funcionar y poder competir. Últimas intervenciones muy breves para Miguel López, Agustín Rodríguez, para completar ya esta mesa. Bueno, yo decir que nosotros estamos muy preocupados. Voy a poner un ejemplo. En Andalucía hay 18.000 explotaciones, por ejemplo, de ovino caprino. Algunas de ellas tienen muy poquita base territorial. Si el reparto de las subvenciones se hace en esta línea, pues probablemente esto tire en el porro las chivatas, acabe el que se pueda limpiar las hierbas de una manera natural y nos tengamos que volver todo pues a comprar aviones y detener contra incendios, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que nos estamos jugando más de lo que aparentemente parece. Que el territorio más verde del mundo es el que cuenta con gente, con actividad y el que se gestiona. Y si no hay nada, aquello está muerto y por tanto deja de ser verde. Agustín. Sí, en el almacenamiento, muy breve, la estrategia es a la tercera licitación y que se pueda inmovilizar el aceite de la próxima campaña y coger las ayudas. El mecanismo desde el punto de vista del precio es neutro. La reforma precisamente no plantea nada sobre esta cuestión, ¿no? Por tanto, en el contexto de la reforma hay que ir a apostar por una agricultura productiva. Los recursos tienen que estar en la agricultura productiva, la que genera empleo. Y, por supuesto, en los mecanismos de regulación de mercado está la clave. O sea, hay que equilibrar la cadena de valor y eso solo se puede hacer con intervenciones, con mecanismos de regulación de mercado en dos direcciones, en las públicas pero también en las privadas. Pues muchísimas gracias, Vicente Pérez, Miguel López y Agustín Rodríguez, por haber estado aquí estos minutos. Mucha suerte porque nos la jugamos todos. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos ya